Después de 20 años de matrimonio, mi esposo me humilló frente a 100 invitados diciendo que era aburrida y quería a alguien más joven. Tomé el micrófono y anuncié que el divorcio sería fácil porque la casa era mía, no suya. Eduardo se puso tan pálido que pensé que se desmayaría ahí mismo. Dinos tu ciudad abajo. Luego disfruta la historia y suscríbete para más. Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 52 años. Y hace 3 horas descubrí exactamente cuánto vale mi dignidad. Más que 20 años de matrimonio con un idiota. Todo comenzó como cualquier otra noche de sábado, excepto que era nuestra fiesta de aniversario número 20. Había gastado 2 semanas organizando cada detalle en nuestro jardín trasero. Las luces colgantes creaban un ambiente romántico. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y había contratado a un mariachi porque a Eduardo siempre le gustó presumir nuestra herencia mexicana, aunque él apenas hable español. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Nuestros vecinos, mis hermanas, sus colegas del trabajo, amigos de la iglesia. Todos comentaban lo hermosa que se veía la casa, lo deliciosa que estaba la comida, lo perfecta que era nuestra celebración. Si tan solo hubieran sabido lo que se avecinaba. Eduardo había estado bebiendo desde temprano. Yo se lo permití porque era una ocasión especial, pero cuando vi que se tambaleaba mientras hablaba con su jefe, comencé a preocuparme. A las 9:30 había derramado vino en el mantel blanco y estaba hablando demasiado alto sobre los buenos tiempos. Fue cuando se dirigió hacia la mesa de los regalos que decidí intervenir. Eduardo, cariño, le susurré al oído, creo que ya has tomado suficiente por esta noche. Él se volteó hacia mí con ojos vidriosos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Suficiente? Carmen, apenas estamos empezando. Por favor, hay gente importante aquí. Tu jefe, mis hermanas. Exactamente. Eduardo tomó otra copa de vino de la bandeja que pasaba un mesero. Y todos están aburridos viendo lo predecible que te has vuelto. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero traté de mantener la compostura. Estábamos rodeados de gente, todos fingiendo no escuchar, pero obviamente prestando atención. Eduardo, no creo que este sea el momento. ¿El momento para qué? ¿Para ser honesto? Su voz comenzó a elevarse. ¿Sabes qué, Carmen? Tienes razón. Es exactamente el momento perfecto. Mi corazón comenzó a acelerar. Había algo en su tono, algo cruel y deliberado que nunca había escuchado antes. Miré alrededor y noté que las conversaciones cercanas se habían detenido. La gente comenzaba a voltearnos a ver. Eduardo se acercó a la mesa donde estaba el micrófono que habíamos puesto para los brindis y lo agarró con mano temblorosa. Atención, atención todos. Su voz se amplificó por todo el jardín. Mi querida esposa Carmen tiene algo importante que decir. Eduardo, no, comencé, pero él me cortó. ¿O prefieres que lo diga yo? Me miró con una sonrisa que me heló la sangre. Está bien, lo haré yo. El jardín se quedó en completo silencio. Incluso los mariachis dejaron de tocar. 100 pares de ojos se fijaron en nosotros. 20 años, comenzó Eduardo, balanceándose ligeramente. 20 años casado con la misma mujer. 20 años de la misma rutina, la misma comida, las mismas conversaciones aburridas sobre el clima y los vecinos. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Esto no podía estar pasando. No aquí, no frente a toda esta gente. Eduardo, para, le supliqué, pero él estaba en su propio mundo. ¿Saben qué? He decidido que 20 años son suficientes. Carmen, eres aburrida. Quiero a alguien más joven, alguien con pasión, alguien que no me pregunte si cené o si tomé mis vitaminas como si fuera un niño de 5 años. Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos, pero la humillación rápidamente se convirtió en algo más, algo caliente y peligroso. Así que aquí está mi regalo de aniversario para ti, querida, continuó con esa sonrisa cruel. Empaca tus maletas y sal de mi casa. Es hora de que ambos sigamos adelante. El silencio era ensordecedor. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre mí, sus expresiones de shock, pena y, en algunos casos, curiosidad morbosa. Mi hermana Rosa dio un paso hacia adelante, pero yo levanté la mano para detenerla. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No de tristeza, sino de claridad absoluta. Caminé hacia Eduardo con pasos firmes y le quité el micrófono de las manos. Él estaba tan borracho
que apenas opuso resistencia. Tienes razón en una cosa, Eduardo, dije al micrófono, mi voz clara y fuerte. 20 años han sido suficientes. Eduardo sonrió, pensando que me estaba dando por vencida. Pero hay un pequeño problema con tu plan, continué, mirándolo directamente a los ojos. Esta no es tu casa. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Compré esta casa con la herencia de mi abuela en 1998, 2 años antes de casarnos. Está solo a mi nombre, así que si alguien va a empacar maletas esta noche, vas a ser tú. El color drenó completamente de su cara. Eduardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Y sobre esa mujer más joven que quieres, añadí con una sonrisa que había estado guardando durante años. Me parece perfecto, porque el divorcio será muy fácil, especialmente considerando que tengo evidencia fotográfica de tus actividades extramaritales con tu secretaria de 25 años. El micrófono se me resbaló de las manos temblorosas de Eduardo y cayó al suelo con un ruido sordo. Para entender completamente lo que acababa de pasar, necesito contarles sobre la casa y por qué significaba tanto para mí. Mi abuela Esperanza había llegado de México con nada más que su máquina de coser y un corazón lleno de sueños. Durante 50 años, trabajó cosiendo vestidos de quinceañera y trajes de boda desde su pequeño apartamento, ahorrando cada peso que podía. Cuando murió en 1997, me dejó toda su herencia, $85,000 en una cuenta de ahorros que nadie sabía que existía. Yo tenía 31 años y trabajaba como maestra de primaria. Había estado saliendo con Eduardo durante un año, y aunque hablábamos de matrimonio, nada era definitivo. Cuando el abogado me entregó el cheque de mi herencia, supe exactamente qué hacer. Compra algo tuyo, habían sido las palabras de mi abuela en su lecho de muerte. Algo que nadie pueda quitarte, mija. Encontré la casa en una calle tranquila del lado oeste de la ciudad. Tenía 3 habitaciones, 2 baños y un jardín trasero perfecto para las fiestas familiares que mi abuela siempre soñó tener. El precio era exactamente $80,000. Eduardo se había molestado cuando le dije que había comprado una casa sin consultarlo. ¿No crees que deberíamos haber tomado esa decisión juntos?, había dicho, caminando por las habitaciones vacías con una expresión que no pude descifrar en ese momento. No estamos casados todavía, le respondí, y es mi herencia. Mi abuela quería que tuviera algo mío, pero si nos casamos, va a ser nuestro, ¿verdad? La pregunta me había incomodado, pero lo atribuí a nervios premaritales. Claro, había mentido, porque en el fondo de mi corazón sabía que esta casa siempre sería mía. Durante los siguientes 2 años, mientras planeábamos la boda, Eduardo hizo varios comentarios sobre nuestra casa. Hablaba de renovaciones que quería hacer, de cómo podríamos usar la equidad para inversiones futuras. Yo asentía y sonreía, pero nunca cambié el nombre en la escritura. Tal vez mi instinto de mujer ya sabía algo que mi corazón romántico se negaba a aceptar. Nos casamos en el jardín trasero de la casa en una ceremonia íntima con 30 invitados. Eduardo insistió en que fuera su regalo hacia mí, pagar toda la boda, pero yo noté que también insistió en que las invitaciones dijeran en su nueva casa en lugar de en casa de Carmen. Los primeros años fueron buenos, no voy a mentir. Eduardo era atento, cariñoso y parecía genuinamente feliz. Trabajaba en una empresa de seguros y tenía ambiciones de abrir su propia agencia algún día. Yo seguía enseñando y comenzamos a hablar de tener hijos, pero los hijos nunca llegaron. Después de 3 años de intentos y visitas a especialistas, descubrimos que Eduardo tenía problemas de fertilidad. Él se lo tomó como un golpe a su masculinidad, y algo en nuestra relación comenzó a cambiar. Fue sutil al principio. Comentarios sobre mis amigas que sí tenían hijos, sugerencias de que tal vez yo debería buscar un trabajo de medio tiempo para enfocarme en ser esposa, críticas sobre mi cocina, mi limpieza, mi apariencia. Carmen, ¿no crees que podrías arreglarte un poco más cuando llego a casa?, me había dicho una tarde después de 5 años de matrimonio. María siempre se ve tan elegante cuando veo a Roberto. María era la esposa de su mejor amigo, una mujer que no trabajaba y pasaba sus días en el salón de belleza. Yo llegaba a casa después de lidiar con 30 niños de 2º grado, cubierta de pintura y pegamento. Trabajo todo el día, Eduardo. No tengo tiempo para... Otras mujeres encuentran tiempo, había interrumpido.
Solo digo que podrías esforzarte más. Debí haber visto las señales de alerta entonces. Debí haber entendido que un hombre que comenzaba a criticar mi apariencia después de 5 años de matrimonio no iba a mejorar con el tiempo. Pero yo estaba enamorada, o al menos enamorada de la idea del matrimonio. Seguí esforzándome más, tratando de ser la esposa perfecta que él parecía querer. Fueron 15 años de disculpas silenciosas por no ser suficiente. 15 años de preguntarme qué estaba haciendo mal. 15 años de creer que si solo fuera más bonita, más interesante, más de todo, él volvería a amarme como antes. Hasta hace 3 meses, cuando encontré la evidencia que cambiaría todo. La evidencia llegó de la manera más cliché posible. Olvidó cerrar sesión en su correo electrónico en nuestra computadora. Era un martes por la mañana en octubre. Eduardo había salido temprano para una junta de trabajo, y yo estaba revisando mi email antes de ir a la escuela cuando noté que el navegador todavía tenía su cuenta abierta. Normalmente respeto la privacidad, pero había una línea en la vista previa que me llamó la atención. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en... Mi corazón se detuvo. Por un momento me quedé paralizada, mirando la pantalla, debatiéndome entre cerrar la página y pretender que no había visto nada, o hacer clic y enfrentar la verdad. La verdad ganó. El email era de Gabriela Herrera, su secretaria de 25 años. Una mujer bonita con piernas largas y una sonrisa que siempre me había parecido demasiado cálida cuando me veía en las fiestas de la oficina. El mensaje era explícito, dolorosamente explícito. Hablaba de un hotel, de cosas que había hecho con mi esposo, de planes para el siguiente encuentro. Scrolleé hacia abajo y encontré meses de correspondencia, fotos que no debería haber visto, planes para escapadas de fin de semana que Eduardo me había dicho eran viajes de trabajo. Pero lo que más me dolió no fueron los detalles físicos, fue cómo hablaba de mí. Carmen es tan predecible, había escrito Eduardo en un mensaje de agosto. Misma rutina todas las noches, mismas comidas, mismas conversaciones sobre su día en la escuela. Es como estar casado con un robot. ¿Por qué no te divorcias?, había preguntado Gabriela. La casa, había respondido él. Técnicamente es suya, pero después de 20 años de matrimonio tengo derecho a la mitad. Solo necesito encontrar el momento correcto. Ahí estaba, la verdad que mi corazón se había negado a aceptar durante todos estos años. Eduardo no solo me estaba engañando, estaba esperando el momento perfecto para robarme mi casa, la casa de mi abuela, el único lugar en el mundo que realmente me pertenecía. Me quedé sentada en esa silla durante 1 hora, leyendo mensaje tras mensaje, viendo cómo el hombre con quien había compartido 20 años de mi vida me reducía a un obstáculo inconveniente en sus planes de felicidad. Pero algo interesante pasó durante esa hora. En lugar de colapsar en llanto o caer en una crisis emocional, sentí algo que no había experimentado en años: claridad absoluta. Eduardo quería una guerra. Perfecto. Pero él había cometido un error fundamental: subestimar a su esposa, aburrida y predecible. Durante los siguientes 3 meses me convertí en la mejor actriz del mundo. Seguí cocinando sus comidas favoritas, preguntando por su día, comportándome exactamente como la esposa predecible que él esperaba. Pero por las noches, después de que él se quedara dormido, trabajé. Primero, contraté a un detective privado. Sí, suena dramático, pero resultó ser la mejor inversión de mi vida. Por $500 me consiguió fotos de Eduardo y Gabriela entrando y saliendo de hoteles, facturas de cenas románticas pagadas con su tarjeta de crédito y registros de llamadas telefónicas que confirmaban la duración de su romance. Segundo, consulté con un abogado de divorcios, María Elena Vázquez, una mujer feroz con una reputación de no perder nunca un caso de infidelidad. Revisó la escritura de mi casa y confirmó lo que yo ya sabía. Eduardo no tenía ningún derecho legal sobre ella. En Texas, la propiedad separada sigue siendo propiedad separada, me explicó. Si usted compró esta casa antes del matrimonio con su propia herencia, él no puede tocarla. ¿Y si tratara de argumentar que contribuyó a las mejoras o al mantenimiento? ¿Tiene registros de todos los pagos de la hipoteca? ¿Impuestos y reparaciones? Los tenía, todos. Cada recibo guardado cuidadosamente en mis archivos, porque mi abuela me había enseñado a guardar todo lo importante. Entonces está perfectamente protegida, había sonreído María Elena. De hecho,
Considerando la evidencia de infidelidad que tiene, él debería preocuparse más por lo que usted podría pedir en el divorcio. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, comencé a planear mi venganza. Eduardo había decidido humillarme en nuestra fiesta de aniversario, frente a todos nuestros amigos y familiares. Lo que no sabía es que yo había estado esperando exactamente ese momento. Había predicho que su ego y su arrogancia eventual lo llevarían a cometer un error público. Los hombres como Eduardo siempre necesitan audiencia para sus crueldades más grandes. La noche de la fiesta, mientras él bebía y se preparaba para su gran momento, yo tenía todas mis pruebas organizadas en mi teléfono. Las fotos del detective, los emails que había impreso secretamente, los registros financieros que mostraban cómo había estado gastando nuestro dinero en otra mujer. Cuando él tomó ese micrófono, pensando que iba a destruirme frente a 100 personas, no tenía idea de que estaba a punto de destruirse a sí mismo, y yo no podría haber estado más lista. El silencio después de mi revelación duró exactamente 7 segundos. 7 segundos en los que Eduardo se quedó con la boca abierta como un pez. Los invitados procesaron lo que acababan de escuchar, y yo sentí el poder corriendo por mis venas como electricidad pura. Entonces estalló el caos. ¡Qué evidencia fotográfica! Eduardo finalmente logró articular, su voz 5 octavas más alta que lo normal. Saqué mi teléfono con una sonrisa que practicé en el espejo durante semanas. «Oh, ¿te refieres a estas?» Deslicé mi dedo por la pantalla, mostrando las fotos que el detective había tomado la semana pasada. Eduardo y Gabriela besándose apasionadamente afuera del Hotel Marriott del centro. Eduardo hizo un sonido que solo puedo describir como el gemido de una ballena herida. «O tal vez prefieres esta», continué, cambiando a otra foto que los mostraba entrando de la mano a un restaurante caro. «Reconozco el lugar. Fui ahí para nuestro aniversario número 10. Aparentemente también es donde llevaste a tu secretaria para su cumpleaños número 25 el mes pasado». «Carmen, yo puedo explicar», comenzó Eduardo, pero su voz se quebró. ¿Explicar qué exactamente? Mi voz se amplificó cuando alguien recogió el micrófono del suelo y me lo entregó. Era mi cuñado Roberto, que me guiñó un ojo discretamente. ¿Vas a explicar los 6 meses de emails que intercambiaron planeando tus encuentros románticos mientras yo preparaba tu cena todas las noches? Eduardo miró alrededor desesperadamente, como si esperara que alguien viniera a rescatarlo. Nuestros invitados estaban completamente inmóviles. Algunos con sus teléfonos fuera, obviamente grabando cada momento. ¿O prefieres que explique a todos cómo gastaste $2,000 de nuestra cuenta conjunta en joyas para ella el mes pasado? Porque yo tengo todos los recibos. Carmen, por favor. Eduardo tenía lágrimas en los ojos ahora. No hagas esto aquí. ¿No haga esto aquí? Reí y fue genuino. ¿Como tú acabas de hacer conmigo? ¿Humillarme frente a toda nuestra familia y amigos? Mi hermana Rosa comenzó a aplaudir lentamente. Luego se le unió Roberto. Después María, mi vecina de al lado. En cuestión de segundos, todos los invitados estaban aplaudiendo y gritando palabras de apoyo. «Dale, Carmen. Se lo merece. Bravo». Eduardo se veía como si quisiera desaparecer en el suelo. Su jefe, el señor Martínez, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Eduardo, creo que deberías irte», le dijo en voz baja pero lo suficientemente alto para que varios escucháramos. «Y tal vez tomar un tiempo libre del trabajo para resolver tus asuntos personales». La realización de que acababa de destruir su carrera, además de su matrimonio, golpeó a Eduardo como una tonelada de ladrillos. Sus rodillas se doblaron ligeramente y tuvo que agarrarse de una silla para mantenerse en pie. «La señora que mencionaste», continué, porque aparentemente no había terminado de destrozarlo completamente, «ya no trabaja en tu oficina. Hablé con recursos humanos esta tarde. Resulta que tener relaciones íntimas con subordinados viola las políticas de la compañía. Gabriela fue transferida a la oficina de Dallas, efectivo inmediatamente». Eduardo me miró con tal shock que casi sentí lástima por él. «Casi. ¿Cómo? ¿Cuándo? He sabido de tu pequeña aventura durante 3 meses, Eduardo. ¿En verdad creíste que era tan estúpida que no me daría cuenta? ¿O tan indefensa que no haría nada al respecto?» Mi vecina María se acercó con una copa de champán. «Carmen, esto se merece un brindis», declaró en voz alta. «¡Un brindis!», gritó alguien más. Pronto,
Todos estaban levantando sus copas, mirándome expectantes. Tomé la copa de María y levanté el micrófono una vez más. Muy bien, hagamos un brindis. Eduardo seguía parado ahí como un zombi, aparentemente incapaz de procesar completamente lo que había pasado. Brindo por 20 años de aprender exactamente quién soy y de qué soy capaz, por descubrir que el respeto propio vale más que la comodidad, por los amigos y familia que me apoyan incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Los invitados vitorearon. Y brindo por los nuevos comienzos, continué mirando directamente a Eduardo, porque mañana mismo voy a llamar a mi abogada para comenzar los trámites de divorcio. Y por cierto, Eduardo, María Elena Vázquez representa a mujeres en casos de infidelidad y tiene un récord perfecto de victoria. Espero que tengas un buen abogado. Eso fue lo que finalmente lo quebró. Eduardo comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos completos que hicieron que sus hombros se sacudieran. Carmen, por favor, gimoteó. Podemos arreglar esto. Fue un error. Ella no significa nada para mí. Tienes razón, dije tranquilamente. Fue un error de 20 años llamado matrimonio contigo. Mi prima Leticia, que siempre había sido la más directa de la familia, se acercó con 2 maletas en las manos. Le dije a los muchachos que empacaran algunas de sus cosas básicas. Me informó con una sonrisa maliciosa. Están en el porche de enfrente. Eduardo miró las maletas como si fueran serpientes venenosas. ¿Dónde voy a dormir esta noche? No es mi problema, respondí. Tal vez Gabriela tenga un sofá disponible en Dallas. Carmen, seamos razonables. Fui razonable durante 20 años, Eduardo. Esta noche soy justa. El mariachi, que había estado parado observando todo el drama, comenzó a tocar La Llorona sin que nadie se lo pidiera. No pude evitar reírme. Eduardo recogió sus maletas con la dignidad destrozada y caminó hacia la puerta del jardín. Se volteó una vez para mirarme, pero ya no había súplica en sus ojos, solo derrota. «Nos vemos en corte», le grité mientras se alejaba. Y así fue como terminé mi 20º aniversario de bodas. Parada en mi jardín trasero, rodeada de gente que me aplaudía, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. La verdadera justicia, sin embargo, apenas estaba comenzando. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad legal y emocional que jamás pensé que sería capaz de manejar. Lunes por la mañana, a las 8 en punto, estaba sentada en la oficina de María Elena Vázquez con una caja de evidencias que habría hecho sentir orgulloso a cualquier detective. «Carmen», dijo María Elena, hojeando los documentos con admiración profesional. «En 25 años de práctica legal, nunca he visto a una cliente tan preparada. Esto es impresionante». Había pasado el domingo organizando todo meticulosamente. Fotografías del detective organizadas cronológicamente, emails impresos en orden de fecha, registros bancarios destacando cada gasto sospechoso, recibos de hoteles y restaurantes, incluso registros telefónicos que mostraban la frecuencia de sus llamadas. «Eduardo va a intentar pelear por la casa», le expliqué. «Estoy segura». «Que lo intente», María Elena sonrió. «Esta documentación muestra que usted compró la propiedad 2 años antes del matrimonio con fondos completamente separados. Además, tengo aquí todos los registros de pagos de hipoteca, impuestos y mantenimiento de los últimos 20 años. Todo salió de su cuenta personal o de fondos que claramente pueden trazarse a su salario como maestra». Eso era cierto. Una de las cosas que siempre me molestó de Eduardo era su insistencia en mantener finanzas separadas. Él pagaba algunos servicios y yo pagaba otros, pero la hipoteca, los impuestos de propiedad y todas las mejoras grandes siempre salieron de mi dinero. «¿Y la pensión alimenticia?», pregunté. «Considerando la infidelidad documentada y el hecho de que él tiene ingresos estables, no hay base legal para que él reclame pensión de usted». De hecho, María Elena revisó algunos papeles. Podríamos argumentar que él le debe compensación por los gastos de la casa durante todos estos años. Esa tarde recibí una llamada de Eduardo. Había ignorado sus primeros 15 intentos, pero decidí contestar para escuchar lo que tenía que decir. «Carmen, necesitamos hablar como adultos», comenzó, usando su voz de hombre de negocios razonable, que yo conocía también. «Habla», le dije, poniendo el teléfono en altavoz mientras organizaba mis zapatos en el closet.
Podía hacer múltiples tareas ahora que no tenía que fingir interés en sus monólogos interminables. Mira, sé que las cosas se salieron de control en la fiesta. Había bebido demasiado. Dije cosas que no debería haber dicho, como que querías a alguien más joven y que era mi culpa que nuestro matrimonio fuera aburrido. Exacto, eso fue. Eso estuvo mal de mi parte. ¿Y la parte donde me dijiste que empacara mis maletas y saliera de tu casa? Silencio. Eduardo, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. Mira, sobre eso, obviamente no quisiste decir exactamente lo que dijiste frente a 100 testigos. Carmen, por favor, podemos ir a terapia de parejas, podemos arreglar esto. Me reí. Literalmente me reí en voz alta. ¿Ahora quieres ir a terapia? Después de 6 meses acostándote con tu secretaria de 25 años. ¿Cómo supiste que llevaban 6 meses? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Básicamente, acababa de confirmar la duración de su aventura. Eduardo, ¿en verdad acabas de preguntarme eso? Carmen. Escucha. No, tú escucha. Mañana mi abogada va a presentar los papeles del divorcio. Esto no es negociable. 20 años fueron suficientes. ¿Qué hay de la casa? Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. ¿Qué hay con ella? Bueno, hemos estado casados 20 años. Legalmente, tengo derecho a la mitad del valor. Eduardo, dije muy lentamente, la casa está completamente a mi nombre. La compré antes de casarnos con dinero de la herencia de mi abuela. Tú no tienes ningún derecho legal sobre ella. Pero contribuí a las mejoras. ¿Cuáles mejoras? ¿Te refieres a cuando pagué para renovar la cocina hace 10 años? ¿O cuando pagué para arreglar el techo hace 5 años? ¿O todos los años que pagué la hipoteca, los impuestos y el mantenimiento? Silencio otra vez. Eduardo, tengo 20 años de documentos que muestran que tú nunca contribuiste ni un peso para esta casa. Eso no es justo, Carmen. Somos esposos. Éramos esposos, hasta que decidiste que querías a alguien más joven. ¡Una vez! Fue una vez que dije eso. No, Eduardo. Una vez fue cuando lo dijiste en público. Lo has estado pensando y diciéndoselo a tu novia durante meses. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente energizada. Por primera vez en años, había tenido una conversación donde yo tenía todo el control. El martes. María Elena presentó oficialmente los papeles del divorcio. Eduardo tenía 30 días para responder. El miércoles recibí una llamada inesperada de Gabriela. Señora Delgado, soy Gabriela Herrera. Sé quién eres, respondí fríamente. Necesito hablar con usted. Es sobre Eduardo. No tengo nada que hablar contigo sobre mi esposo. Ex esposo, me corrigió. Y sí tiene, porque hay cosas sobre él que usted necesita saber. Eso captó mi atención. ¿Qué tipo de cosas? ¿Podemos encontrarnos para tomar un café? Hay cosas que él me dijo, sobre sus finanzas, sobre sus planes, cosas que podrían ayudarla en el divorcio. 2 horas después estaba sentada frente a Gabriela en un Starbucks, escuchando información que cambiaría completamente mi estrategia legal. Resultó que Eduardo había estado planeando esto durante mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Y Gabriela tenía pruebas. La reunión con Gabriela en Starbucks fue probablemente la conversación más extraña de mi vida. Imagínense, sentada frente a la mujer que había estado acostándose con mi esposo, escuchándola explicarme por qué necesitaba mi ayuda. Señora Delgado, sé que esto debe ser incómodo para usted, comenzó Gabriela, jugando nerviosamente con su anillo. Era más joven de lo que parecía en las fotos, probablemente 24 en lugar de 25. Incómodo es quedarse corta, respondí, tomando mi café. ¿Qué es exactamente lo que quieres decirme? Eduardo no es quien usted cree que es, dijo rápidamente. Y tampoco es quien yo pensé que era. Ilumíname. Gabriela sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla. Estos son mensajes que Eduardo me mandó la semana pasada, después de que mi jefe me transfiriera a Dallas. Leí los mensajes con creciente horror. Eduardo no solo le había pedido que mintiera a Recursos Humanos sobre su relación, sino que le había prometido dinero, mucho dinero, si ella lo ayudaba con algo que llamaba la situación Carmen. ¿La situación Carmen?, pregunté. Él me dijo que usted era mentalmente inestable, que había estado gastando dinero de manera irresponsable y que él necesitaba proteger los activos familiares antes de que usted los perdiera todos. Me reí amargamente. ¿Y tú le creíste? Al principio sí.
admitió Gabriela. Pero luego me pidió que firmara una declaración jurada diciendo que había presenciado comportamiento errático de su parte, que la había visto confundida sobre dinero, fechas, incluso que una vez no me reconoció cuando nos habíamos visto la semana anterior. Todo mentira, por supuesto, completamente falso. Usted siempre fue amable cuando venía a la oficina, siempre recordaba mi nombre, preguntaba por mis clases nocturnas. Eduardo me ofreció $5,000 por firmar esa declaración. El café me supo amargo de repente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Gabriela me mostró más mensajes. Eduardo había amenazado con sabotear su nueva posición en Dallas, con contactar a su nueva supervisora e inventar historias sobre su desempeño laboral. Señora Delgado, Eduardo lleva meses planeando esto. No solo la aventura conmigo, sino todo un plan para quedarse con su casa y sus ahorros. ¿Cómo sabes eso? Porque una noche, hace como 2 meses, había bebido mucho y me contó toda su estrategia. Pensó que era inteligente, que me estaba impresionando con lo bien que había planeado todo. Gabriela abrió las notas en su teléfono y comenzó a leer. Primero, iba a documentar comportamiento errático de su parte. Pequeñas cosas como que se le olvidaran citas o que repitiera historias. Luego, iba a sugerir que usted necesitaba ayuda manejando las finanzas. Eventualmente, iba a pedir una evaluación de competencia mental. Mi sangre se heló. ¿Para declararme incompetente? Exacto. Él había investigado las leyes de Texas. Si un cónyuge es declarado mentalmente incompetente, el otro puede tomar control de todas las propiedades y activos, incluso los que estaban separados antes del matrimonio. Ahora entendía por qué Gabriela había querido reunirse conmigo. Eduardo no era solo un esposo infiel. Era un criminal calculador que había estado planeando robarme todo lo que tenía. ¿Por qué me estás contando esto?, le pregunté. ¿Qué ganas tú? Gabriela se puso seria. Porque me di cuenta de que si él estaba dispuesto a hacer esto con usted, su esposa de 20 años, ¿qué me haría a mí eventualmente? Además, vaciló, hay algo más. ¿Qué más? Eduardo no es el único que está en problemas financieros. Resultó que durante nuestras cenas de trabajo que Eduardo había estado teniendo durante meses, no había estado desarrollando nuevos negocios como me había dicho. Había estado apostando, mucho. Debe más de $40,000 a un grupo de hombres que no son exactamente banqueros tradicionales, me explicó Gabriela. Por eso necesitaba acceso a su casa y sus ahorros, no para empezar una nueva vida conmigo, sino para pagar sus deudas de juego antes de que esos hombres hicieran algo drástico. La imagen completa finalmente se estaba formando. Eduardo no era solo un esposo infiel que había tenido una crisis de mediana edad. Era un ludópata desesperado que había estado dispuesto a destruir mi vida para salvar la suya. Tengo más, continuó Gabriela. Grabaciones de audio donde él admite todo esto. Las hice cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Saqué mi teléfono y llamé a María Elena inmediatamente. María Elena, soy Carmen. Necesito verte hoy mismo. Tengo nueva evidencia que va a cambiar completamente nuestro enfoque para el divorcio. La reunión en el despacho de María Elena esa tarde fue como una clase magistral en justicia legal. Gabriela repitió toda su historia mientras María Elena tomaba notas meticulosas y grababa cada palabra. Las grabaciones de audio que Gabriela había hecho eran devastadoras. Eduardo hablando abiertamente sobre sus planes para declararme incompetente, sus deudas de juego, incluso riéndose sobre lo fácil que había sido manipularme durante años. Con esto, dijo María Elena después de escuchar las grabaciones, no solo tenemos un caso de divorcio, tenemos evidencia de intento de fraude, abuso de ancianos planificado y posible conspiración. ¿Abuso de ancianos?, pregunté. Tengo 52 años. En Texas, el abuso financiero de ancianos aplica a adultos de 50 años en adelante, explicó María Elena. Y el intento de declarar incompetente fraudulentamente a alguien para acceder a sus bienes es un delito grave. Gabriela se veía aliviada. ¿Esto significa que no puedo meterme en problemas por la aventura? Técnicamente, adulterio no es un crimen en Texas, respondió María Elena. Pero tu cooperación como testigo en un caso de fraude intentado te pone del lado correcto de la ley. Esa noche, en mi casa, me senté en el jardín trasero donde todo había comenzado 3 días antes. Era extraño. Hace una semana, mi mayor preocupación era qué servir en nuestra fiesta de aniversario.
Ahora estaba lidiando con ludópatas, préstamos de agiotistas y planes criminales. Mi hermana Rosa llegó con una botella de vino y una expresión preocupada. Carmen, necesito asegurarme de que estás bien. Todo esto ha sido muy intenso. Estoy mejor que bien, le dije, sirviendo el vino. Por primera vez en años estoy completamente despierta. ¿Qué quieres decir? Rosa, durante 20 años me convencí de que Eduardo y yo teníamos un matrimonio sólido, que sus críticas eran constructivas, que su distanciamiento era normal, que su falta de interés en mí era porque llevábamos mucho tiempo casados. Rosa asintió. Ella había sido testigo de muchas de esas justificaciones a lo largo de los años. Resulta que no estaba perdiendo la pasión en mi matrimonio. Estaba perdiendo mi identidad. ¿Cómo te sientes realmente sobre todo esto?, me preguntó Rosa. No la versión valiente para el público, sino la verdad. Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Quieres saber algo raro? No estoy destrozada por la infidelidad. Estoy furiosa por la manipulación. Explícame. Si Eduardo hubiera venido a mí hace un año y me hubiera dicho, Carmen, no soy feliz, creo que deberíamos divorciarnos, habríamos tenido una conversación difícil pero honesta. Tal vez habríamos ido a terapia, tal vez nos habríamos separado amistosamente. Tomé un sorbo de vino antes de continuar, pero en lugar de eso, pasó meses planeando cómo robarme mi casa, mi estabilidad mental y mi futuro. Contrató a su amante para que mintiera sobre mi competencia mental. Me iba a declarar loca para robarme todo lo que mi abuela trabajó 50 años para darme. Cuando lo pones así, suena aterrador. Es aterrador, Rosa. Y lo que más me asusta es pensar en todas las pequeñas cosas que he estado dudando sobre mí misma durante años. ¿Cuántas veces Eduardo me hizo sentir como si estuviera recordando mal algo? ¿Cuántas veces me hizo sentir como si mis reacciones fueran exageradas o irracionales? Rosa me miró con comprensión. Gaslighting. Exactamente. Y ahora me pregunto cuándo empezó realmente. ¿Fue solo después de que decidió que quería la casa? ¿O ha estado manipulando mi percepción de la realidad durante años? El teléfono sonó en ese momento. Era un número que no reconocí. ¿Carmen Delgado? Una voz masculina, ronca. ¿Quién habla? Soy un amigo de Eduardo. Creo que necesitamos tener una conversación sobre lo que es mejor para todos. Mi sangre se heló. Los prestamistas de los que Gabriela había hablado. No tengo nada que hablar con ustedes, dije firmemente. Señora, su esposo debe mucho dinero. Dinero que esperaba pagar con ciertos activos familiares. Si esos activos no están disponibles, vamos a necesitar encontrar otras formas de resolver esta situación. Rosa me estaba haciendo señas frenéticamente para que colgara. Eduardo ya no es mi problema, dije. Si tienen un asunto legal con él, contáctenlo directamente. Es gracioso que diga eso, porque Eduardo nos dijo que usted iba a cooperar, que entendía que las deudas de matrimonio son responsabilidad de ambos esposos. Eduardo les mintió, igual que me mintió a mí. Colgué el teléfono y inmediatamente llamé a María Elena. Carmen, ¿está en casa ahora mismo? Sí, con mi hermana. No salgan. Voy a contactar a la policía. Esto acaba de convertirse en un caso de amenazas y posible extorsión. La policía llegó en 20 minutos, seguida por María Elena y un investigador privado que había contratado para manejar casos de amenazas relacionados con deudas de juego. Oficial Martínez, una mujer de unos 40 años, con una presencia que inspiraba confianza inmediata, se sentó conmigo mientras Rosa preparaba café para todos. Señora Delgado, ¿su esposo alguna vez mencionó problemas de dinero o deudas? Nunca, respondí. De hecho, siempre insistía en manejar nuestras finanzas por separado. Decía que era más limpio de esa manera. ¿Tenían cuentas bancarias conjuntas? Una cuenta corriente compartida que usábamos para gastos de la casa, pero nuestros ahorros, tarjetas de crédito y otras cuentas siempre estuvieron separadas. María Elena intervino. La cuenta conjunta tiene un balance de apenas $300. La última actividad grande fue un retiro de $2,000 hace 3 semanas. ¿Eduardo retiró $2,000 sin decírmelo? Esto era nuevo para mí. El mismo día que usted estaba en la escuela organizando los últimos detalles para la fiesta de aniversario, confirmó María Elena. El investigador privado, un hombre mayor llamado Frank González, había estado silencioso hasta ahora. Señora Delgado, ¿me permite hacer algunas preguntas sobre el comportamiento de su esposo durante los últimos meses? Por supuesto,
¿Notó cambios en sus patrones de sueño, humor o actividades sociales? Pensé cuidadosamente. Ahora que lo mencionas, sí. Eduardo empezó a salir más por las noches. Decía que eran cenas de trabajo o eventos de networking. También empezó a recibir llamadas telefónicas que lo ponían nervioso. ¿Qué tipo de nervioso? Se alejaba para contestar. Hablaba en voz baja, y cuando regresaba siempre estaba irritable o distraído. Frank asintió. Eso es consistente con alguien que está lidiando con prestamistas agresivos. ¿Ustedes creen que Eduardo planeó toda esta situación del divorcio para acceder a mi casa? Francamente, señora Delgado, dijo el oficial Martínez, creo que su esposo se metió en una situación desesperada y vio su patrimonio como su única salida. El timing de todo esto no es coincidencia. Rosa finalmente habló. Carmen, ¿recuerdas cuando Eduardo sugirió que hiciéramos la fiesta de aniversario en casa en lugar de rentar un salón? Tenía razón. Habíamos planeado originalmente celebrar en el salón del club campestre, pero Eduardo había insistido en que sería más íntimo hacerlo en casa. Él quería que la fiesta fuera en la casa. Realicé lentamente. Quería que todos nuestros amigos y familiares estuvieran presentes cuando me humillara y me echara de mi propiedad. Un hombre desesperado haciendo un movimiento desesperado, observó Frank. Probablemente pensó que si la humillaba públicamente, usted estaría demasiado avergonzada para pelear legalmente. No me conocía muy bien entonces, dije con una sonrisa sarcástica. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Carmen, soy Gabriela. ¿Puede hablar? Tengo información urgente sobre dónde está Eduardo. Mostré el mensaje a todos. El oficial Martínez asintió para que respondiera. Llámame ahora. Escribí de vuelta. Gabriela me llamó en menos de un minuto. Señora Delgado, Eduardo me contactó hace una hora. Está escondido en el motel Econo Lodge en la carretera Interestatal 35. Dice que los hombres a los que les debe dinero están buscándolo. ¿Te pidió algo? Sí. Quiere que le dé el dinero que tengo ahorrado para ayudarle a salir del estado. Le dije que no, pero pensé que debía decírselo porque sonaba realmente asustado. El oficial Martínez me hizo señas para el teléfono. Gabriela, soy la oficial Martínez de la Policía de San Antonio. ¿Eduardo específicamente mencionó amenazas contra él o contra Carmen? Sí, oficial. Dijo que si no conseguía dinero pronto, tanto él como la señora Carmen estarían en peligro, que estos hombres no distinguen entre deudores y esposas. ¿Mencionó nombres o ubicaciones específicas? Solo dijo algo sobre Tony y sus muchachos, y que se reunía con ellos en un bar llamado El Rodeo los viernes por la noche. El oficial Martínez terminó la llamada y se dirigió a mí. Señora Delgado, necesito que considere quedarse en otro lugar esta noche, con familiares o en un hotel, hasta que podamos localizar a Eduardo y evaluar el nivel de amenaza real. Rosa inmediatamente se ofreció. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. No, dije firmemente. No voy a ser echada de mi casa por segunda vez esta semana. María Elena se inclinó hacia adelante. Carmen, entiendo el principio, pero la seguridad es más importante que... Oficial Martínez, la interrumpí. ¿Qué necesitaríamos hacer para que mi casa sea segura esta noche? La oficial pensó por un momento. Podríamos tener patrullajes frecuentes en su área, instalar sensores temporales en puertas y ventanas, y darle un número directo para emergencias. Perfecto, eso es lo que haremos. Rosa me miró como si hubiera perdido la cabeza. Carmen, ¿en verdad crees que es buena idea quedarte aquí? Rosa, hace 20 años mi abuela trabajó día y noche para darme esta casa. Hace 3 días mi esposo trató de robarla. Hace 2 horas unos criminales trataron de intimidarme para que la entregara. ¿Sabes qué? Ya estoy cansada de que la gente trate de controlar mi vida y mi propiedad. Me dirigí a todos en la sala. Esta es mi casa. Es donde voy a quedarme. Y si Eduardo, o Tony, o sus muchachos, o cualquier otra persona quiere venir a discutir el tema conmigo, van a encontrar a una mujer de 52 años que ya no tiene paciencia para mentirosos, manipuladores o matones. El oficial Martínez sonrió por primera vez desde que llegó. Señora Delgado, creo que esos hombres no saben con quién se están metiendo. A las 3 de la madrugada, los sensores de movimiento se activaron. Me desperté instantáneamente. Había estado durmiendo ligero toda la noche y agarré el teléfono directo que la oficial Martínez me había dado. Pero antes de marcar, escuché algo que me heló la sangre. La llave girando en la cerradura de la puerta trasera.
Eduardo todavía tenía su llave. Marqué el número de emergencia mientras caminaba silenciosamente hacia la ventana de mi habitación que daba al jardín trasero. La policía me contestó al primer timbre. «Oficial Martínez, hay alguien entrando a mi casa por la puerta trasera. Unidades en camino, Carmen. Manténgase en su habitación con la puerta cerrada». «Es Eduardo», susurré, viendo su silueta familiar moviéndose por la cocina. «Está solo». Escuché pasos subiendo las escaleras. Eduardo venía hacia mi habitación. Tomé una decisión que probablemente no fue la más inteligente, pero fue la que se sintió correcta. En lugar de esconderme, abrí la puerta de mi habitación y encendí las luces del pasillo. Eduardo se congeló a mitad de las escaleras. Se veía terrible, ropa arrugada, barba de varios días, ojos rojos e inyectados de sangre. «Carmen», dijo sorprendido, «no esperaba que estuvieras despierta». «¿En serio? ¿No esperabas que estuviera despierta cuando entraste ilegalmente a mi casa a las 3 de la mañana?» «Es mi casa también», murmuró, pero sin convicción. «No, Eduardo, ya no». Se acercó más y pude oler el alcohol en su aliento. «Carmen, estamos los dos en peligro. Esos hombres, ellos no van a parar hasta que les pagues el dinero que tú les debes», lo interrumpí. «Sus problemas de juego no son mi responsabilidad. $43,000. Carmen, $43,000. ¿Tienes idea de lo que me van a hacer si no les pago? Probablemente lo mismo que le planeabas hacer a mi mente y mi libertad cuando decidiste declararme mentalmente incompetente». Eduardo se puso pálido. «¿Cómo? Gabriela, esa puta me traicionó». «No, Eduardo. Gabriela no te traicionó. Gabriela se dio cuenta de que eras un manipulador criminal y decidió ponerse del lado correcto». Escuché sirenas acercándose. Eduardo las escuchó también. «Carmen, por favor, solo necesito $50,000. Puedes conseguir una línea de crédito contra la casa. Te prometo que te lo voy a pagar». Me reí. Realmente me reí. «Eduardo, ¿en serio me estás pidiendo dinero? ¿Después de intentar robar mi casa? ¿Después de humillarme públicamente? ¿Después de planear destruir mi reputación mental?» Eso era diferente. Estaba desesperado. «Y ahora estás más desesperado. ¿Qué me garantiza que no intentarás algo peor la próxima vez que necesites dinero?» Las sirenas se detuvieron afuera. Eduardo miró hacia la ventana con pánico. «Carmen, por favor, soy tu esposo. 20 años. 20 años durante los cuales aparentemente aprendiste a mentirme, manipularme y planear robarme. 20 años durante los cuales desarrollaste una adicción al juego que escondiste completamente. 20 años durante los cuales tuviste aventuras mientras yo trabajaba para mantener nuestro hogar». Los golpes en la puerta principal resonaron por toda la casa. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Eduardo se derrumbó literalmente, sentándose en las escaleras con la cabeza entre las manos. «Mi vida está arruinada, Carmen. Perdí mi trabajo, perdí mi casa. Esos hombres me van a matar». Por un momento sentí una pizca de lástima por él. Solo una pizca. «Eduardo, tu vida está arruinada porque tomaste decisiones terribles. No porque yo me negué a ser tu víctima». Bajé las escaleras para abrir la puerta a la policía. Eduardo no trató de detenerme. La oficial Martínez entró con 2 oficiales más. «¿Está bien, señora Delgado?» «Estoy perfectamente bien. Eduardo está arriba. Probablemente necesita ayuda psicológica más que arrestado». Cuando los oficiales subieron a buscar a Eduardo, escuché su voz quebrada. Carmen tenía razón. Arruiné todo. Media hora después, Eduardo fue escoltado fuera de mi casa en Esposas. No por violencia doméstica, sino por entrada ilegal, violación de la orden de alejamiento temporal que María Elena había conseguido, y porque resultó que tenía una orden de arresto pendiente por no presentarse a una cita en corte relacionada con sus deudas de juego. Mientras veía el carro de policía alejarse con Eduardo adentro, sentí algo que no había experimentado en años: completa claridad sobre mi futuro. Él tenía razón en una cosa: su vida estaba arruinada, pero la mía apenas estaba comenzando. 6 meses después, estaba sentada en el jardín trasero de mi casa, que ahora tenía un sistema de seguridad completo y cerraduras nuevas, tomando café y leyendo un email que me hizo sonreír. Era de Gabriela, quien se había establecido exitosamente en Dallas y acababa de obtener una promoción en su nueva oficina. Pero la parte que más me gustó decía: «Señora Carmen, espero que sepa lo mucho que su ejemplo me ayudó a encontrar mi propia voz.
Ver cómo enfrentó todo con tanta dignidad y fuerza me enseñó que una mujer no tiene que aceptar ser tratada mal solo porque alguien más tiene problemas. El divorcio había sido finalizado hace 3 meses. Eduardo había terminado por no contestar los papeles porque estaba lidiando con cargos criminales por fraude intentado y amenazas. María Elena había hecho un trabajo brillante asegurándose de que no solo mantuviera mi casa, sino que Eduardo fuera responsable de pagar todos mis honorarios legales. La mejor parte era que Eduardo había tenido que declararse culpable de conspiración para cometer fraude de ancianos como parte de un acuerdo que le evitó tiempo en prisión a cambio de servicio comunitario y terapia obligatoria para ludópatas. Parte de su sentencia incluía una orden permanente de no contacto conmigo. En cuanto a los prestamistas agresivos, resultó que Tony y sus muchachos habían sido arrestados en una redada del FBI por un operativo de préstamos ilegales mucho más grande que las deudas de Eduardo. Aparentemente, mi exesposo había tenido suerte de que los arrestaran antes de que decidieran cobrar sus deudas de maneras más creativas. Pero lo más satisfactorio de todo era cómo había cambiado mi vida diaria. Primero, había dejado mi trabajo de maestra después de 20 años. No porque no me gustara enseñar, sino porque finalmente tenía la libertad financiera y emocional para explorar otras opciones. Con el dinero que había ahorrado durante años, dinero que Eduardo nunca supo que tenía en una cuenta separada, había decidido abrir mi propio centro de tutoría para niños de familias trabajadoras. Segundo, había renovado completamente mi casa, no porque Eduardo la había contaminado con su presencia, sino porque por primera vez en 20 años, cada decisión de decoración, cada mueble, cada color de pintura, reflejaba mis gustos y no un compromiso matrimonial. Tercero, y esto me sorprendió más que nada, había comenzado a salir con alguien. Miguel Herrera era un viudo de 55 años que había conocido en la clase de pintura que decidí tomar después del divorcio. Era gentil, divertido y, lo más importante, completamente honesto sobre su vida, sus finanzas y sus intenciones. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me había dicho Miguel la semana pasada mientras paseábamos por el parque. ¿Mi encantadora personalidad?, había bromeado. Tu honestidad sobre quién eres. No estás tratando de ser lo que piensas que yo quiero. Solo eres tú. Era verdad. Después de 20 años de tratar de ser la esposa perfecta que Eduardo aparentemente quería, había descubierto algo liberador. Ser simplemente Carmen era suficiente. Mi hermana Rosa llegó esa tarde para nuestro almuerzo semanal. Era una tradición que habíamos empezado después del divorcio y se había convertido en mi parte favorita de la semana. ¿Cómo va todo con Miguel?, me preguntó mientras preparábamos ensaladas en mi nueva cocina. Bien, muy bien de hecho. ¿Y no te da miedo? ¿Después de todo lo que pasó con Eduardo? Era una pregunta que me había hecho muchas veces. Al principio sí, pero luego me di cuenta de que el problema no era que Eduardo me traicionó. El problema era que durante años ignoré todas las señales de que Eduardo era capaz de traicionarme. ¿Qué quieres decir? Eduardo siempre fue controlador, crítico y centrado en sí mismo. Yo elegí interpretar esos comportamientos como protección o tener altos estándares o ser ambicioso. Pero esas características no cambiaron durante nuestro matrimonio. Yo solo dejé de inventar excusas para ellas. Rosa asintió comprensivamente. ¿Y Miguel? Miguel es amable sin ser condescendiente. Es generoso sin tener motivos ocultos. Y cuando dice algo, lo cumple. Son pequeñas cosas, pero demuestran quién es como persona. Me gusta eso para ti. A mí también. Esa noche, mientras regaba las plantas nuevas en mi jardín, pensé en cómo había cambiado mi perspectiva sobre el éxito y la felicidad. Hace un año, habría dicho que tenía una vida exitosa, matrimonio estable, casa bonita, carrera respetable, pero la estabilidad había sido una ilusión construida sobre mentiras y manipulación. Ahora, a los 52 años, tenía algo que nunca había tenido antes, una vida que era completamente mía. Cada decisión, cada relación, cada plan futuro, estaba basado en lo que realmente quería, no en lo que alguien más esperaba de mí. Era extraño, como una de las noches más humillantes de mi vida había resultado ser el catalizador para la mejor transformación que jamás había experimentado. Mi teléfono sonó,
Era Miguel preguntando si quería acompañarlo al mercado de agricultores el sábado por la mañana. Me encantaría, le respondí, sonriendo mientras miraba mi casa, mi jardín y mi vida nueva y mejorada. 20 años con Eduardo habían terminado con una explosión pública de humillación y traición, pero mi vida real, aparentemente, apenas estaba comenzando, y por primera vez en décadas no podía esperar a ver qué vendría después.